Muy buenas noches, yo soy Ángel Martínez y soy un estudiante del Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo, donde esta señora Judith Ramos amablemente accedió a que le haga unas preguntas acerca de la desigualdad en México. Bueno, señora Ramos, ¿usted cree que existe la desigualdad en México? Sí, ¿Por qué piensa eso? porque pienso que aún existe el machismo en México. ¿Usted por qué cree que se da la desigualdad en México? Se da porque los ricos se apoderan de los recursos de la gente pobre y así nace el famoso dicho, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Qué haría usted para disminuir esta desigualdad en México? Capacitar personas para crear campañas donde la gente pobre tenga las mismas oportunidades que la gente rica y que el gobierno no se quede con los impuestos e invertirlos en escuelas y hospitales. Bueno, eso fue todo y muchas gracias. Hasta luego. Soy Víctor Licona, imparto la materia de ética, persona y sociedad aquí en el campus. Yo terminé una licenciatura en contaduría pública en el TEC de Monterrey, Campus Hidalgo. Me gradué en diciembre del 98. Después estudié la licenciatura en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y después hice una maestría en estudios humanísticos también aquí en el TEC de Monterrey. Esto fue de 2010 a 2013. Y ahora imparto la materia de ética, persona y sociedad aquí en el campus. ¿Usted cree que exista la desigualdad aquí en México? Sí, por supuesto que creo que existe desigualdad en México. Solo para dar alguna cifra aproximada, nosotros tenemos aproximadamente 60 millones de pobres. 20 millones de estos pobres padecen lo que se llama pobreza funcional, es decir, ellos no pueden ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, es un país donde la mitad o más de la mitad de tu población es pobre. Puede señalarse sin temor a equivocarse que es un país que padece desigualdad económica. ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué lo pienso? Por lo que acabo de decir, porque es un país que tiene la mitad de la población en pobreza y 20 millones en pobreza extrema, en pobreza donde no se puede ni siquiera cubrir el mínimo de necesidades para poder subsistir. ¿Cree que la desigualdad es solo por género o cree que haya otras? ¿A qué te refieres con género? ¿De qué género? ¿Masculino, femenino? Bueno, es que ahí habría que haber de dos cosas. Una cosa es la inequidad de género y otra cosa es la desigualdad económica. Bueno, en este caso estamos hablando de desigualdad económica. Si estamos hablando de desigualdad económica, no tiene que ver con el género. Esto aplica para hombres y mujeres. ¿Usted por qué cree que se da la desigualdad aquí en México? ¿Por qué se da? La causa sustancial es un modelo económico que tiende a destruir los elementos de lo que se puede denominar Estado benefactor o lo que también Anthony Giddens llama tercera vía, que es justamente una economía mixta, es una economía donde existe un sistema de libre empresa, pero una fuerte protección a los sectores más necesitados de la población, como por ejemplo salud, educación, cuestiones como el agua, el petróleo, la electricidad, la energía. Estos elementos deben permanecer siempre administrados por el Estado. Lo que sucede en México es que hay una tendencia, el neoliberalismo en la economía tiende a destruir estos elementos del sistema de tercera vía, del sistema del estado de bienestar, de John Maynard Keynes, que se da en Estados Unidos después de la crisis del 29. En 32 Roosevelt toma la presidencia e instaura el estado de bienestar, que en Europa en la posguerra se llamó socialdemocracia y en Sudamérica se denominó desarrollismo, que era un modelo de economía mixta, un modelo capitalista con fuerte protección a la población vulnerable. ¿Qué sucede en México? Que estos elementos del estado de bienestar son desarticulados, son vulnerados para transferir una riqueza que debería ser pública a manos privadas. Esto es lo que está sucediendo en México, que cada vez con más fuerza el sector privado, el sector empresarial,
está introduciendo estas políticas, introduciendo estos modelos para que los beneficios económicos sean privados y no públicos. Esa es una de las causas principales de la pobreza en México. ¿Qué haría usted para disminuirla? ¿Qué haré yo para disminuirla? Pues justamente consolidar un gobierno sólido que hiciera sus funciones. El problema es, repito, que el gobierno se ha convertido en lo que Robert Nozick llamaba un estado mínimo, que la teoría del estado mínimo es que el gobierno solamente está para cubrir necesidades de seguridad. Como decía Milton Friedman, el gobierno está para proteger a los ciudadanos de los enemigos del interior y del exterior y para garantizar los contratos privados, los contratos que generen beneficios económicos para las empresas. Justamente esta teoría del estado mínimo es la que se está pretendiendo aplicar en México, y en México ya ni siquiera cumple las funciones de seguridad, es un estado ultramínimo porque ya ni siquiera está protegiendo la seguridad de sus ciudadanos. ¿Qué es lo que se necesita en México? Que el gobierno se fortalezca, que se fortalezca en términos de tomar sus funciones, las funciones que debe tener un Estado, que son precisamente el proteger a la población más vulnerable, y no únicamente el generar estos contratos para que las empresas puedan hacerse multimillonarias mientras el pueblo se muere de hambre. Entonces aquí lo que se necesita es que el gobierno, como dice Anthony Giddens en el texto de La Tercera Vía, que el gobierno haga sus funciones, que el gobierno administre aquellos puntos esenciales en la economía, que son los que ya señalé: salud, educación, energía, que administre estos elementos para poder tener un recurso económico suficiente. La educación no debe privatizarse, la energía no debe privatizarse, la salud no debe privatizarse, porque son elementos mínimos para que el pueblo pueda tener un conjunto de condiciones óptimas. Y la siguiente sería, por supuesto, regular la actividad empresarial. Uno de los graves problemas que se dan a nivel de la economía y que generan definitivamente la cuestión de la desigualdad es precisamente la desregulación económica, que se entiende como el quitarle trabas a las empresas para que puedan generar utilidades privadas, beneficios económicos privados. Es necesario que la empresa sea regulada, precisamente para que no se dé esta situación de un enriquecimiento masivo del sector privado a costa muchas veces del empobrecimiento, o sea, de la felicidad y de la tranquilidad de los pobres. El ejemplo más representativo de esto se dio en Estados Unidos en 2008 con esta crisis financiera donde las empresas, los bancos como Lehman Brothers, Merrill Lynch, JP Morgan, todas estas instituciones financieras, el sector financiero, la industria financiera estadounidense generó un fraude masivo a causa justamente de la desregulación que se dio durante la administración de Ronald Reagan, que comenzó con 30 años de desregulación de la industria financiera en Estados Unidos. Esto es un ejemplo de cómo un elemento del libre mercado, que es la desregulación, genera crisis económicas terribles. Esta crisis se dice que fue peor que la del 29 y fue provocada por una industria fuera de control, la industria financiera de Estados Unidos. Esto es un ejemplo a nivel de un modelo neoliberal, que es el que tiene México, donde la desregulación está produciendo estos daños. Por eso aquí en México es necesario empezar a retomar las políticas del estado de bienestar, que tristemente están siendo vulneradas, repito, por el sector privado y un gobierno corrupto. Esa es otra situación. Y esa sería entonces una de las situaciones importantes para acabar con la crisis, que el gobierno realmente interviniera. Hay una tendencia muy fuerte a eliminar el papel del gobierno como gestor de la riqueza económica. Es cierto que debe haber libre empresa, pero repito, esta libre empresa tiene que ser una empresa regulada. Eso es a grandes rasgos uno de los elementos que me parecen importantes para acabar con la desigualdad. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias.
cuando ustedes quieran. Ya está grabando. Ya. ¿Ya empiezo? Sí, cuando ustedes quieran. Esto lo cortas.